¿Listo? Bueno, vamos a comenzar. Hare Krishna. Les damos la bienvenida a todas, queridas Vaishnavis. Les agradecemos por acompañarnos al Sadhvi Sangha de hoy, por Zoom y por YouTube, y estamos muy contentas de estar aquí con ustedes. Nuestra invitada de hoy es Acyuta Gopi Devi Dasi, que nos va a hablar sobre poesía divina. Les voy a dar una breve semblanza de la autora. Acyuta Gopi nació 2 meses antes de la fecha prevista de parto, y desde ese momento el kirtan, las oraciones y la fe se convirtieron en los temas principales de su vida. Con menos de 25 centímetros de largo y pesando menos de 1 kilo, no estaba claro si viviría o no. Pero mientras la alimentaban y le hacían compañía en la incubadora, sus padres nutrían su alma diariamente, entonando canciones devocionales y recitando cada oración que conocían. El intenso nivel de devoción de sus padres creó los cimientos de su vida. El kirtan y las canciones devocionales se convirtieron en partes esenciales de su vida, así como las enseñanzas filosóficas del bhakti. Cuando cumplió los 8 años, supo con certeza que quería escribir para su amado Krishna. Después de haber adorado a las famosas deidades de Sri Sri Radha Govinda en Nueva York desde su nacimiento, se sintió muy atraída por los pasatiempos y las glorias de Govinda, y poco tiempo después, su maestro espiritual, Radhanath Swami, y otros la animaron a compartir lo que había cultivado en silencio. Con las bendiciones y el amor de su familia y su maestro espiritual, escribió una especie de kirtan literario para aquellos que se sienten atraídos por Dios y su relación con Él. Su libro, titulado Prema Mala, una guirnalda de poemas, oraciones y meditaciones sobre el amor, ganó el Premio Nacional de Literatura Next Generation Indie Book Awards en la categoría de espiritualidad. Sus kirtans han sido descritos como poderosos, enérgicos, llenos de sentimiento e inolvidables. Y Acyuta Gopi espera que su libro tenga el mismo impacto en los lectores y aquellos que están en busca del verdadero amor. Pues vamos a comenzar. Durante la charla, las invitamos a que escriban sus preguntas relacionadas con el tema y al final haremos una recopilación para tratar de abarcar la mayoría de sus preguntas y les agradecemos su comprensión en caso de que no se logren leer todas. Les recordamos mantener sus micrófonos silenciados y sus cámaras encendidas y comenzamos. So, dear Acyuta Gopi Prabhu, welcome. Thank you so much. So we are very, very pleased to have you here today. Traduzco eso. Estamos muy complacidos de tener hoy día con nosotros a Acyuta Gopi. Yeah, and so we will do an interview type of talk. Y vamos a hacer una conferencia tipo entrevista. So we have a set of questions for you. Perfect. Así que tenemos algunas preguntas para ella. So the first question is, when did you start writing and what inspired you to do so? Entonces la primera pregunta es, ¿qué te inspiró a escribir y cuándo comenzaste? So I began writing when I was very young, Entonces comencé a escribir cuando era muy joven, about 8 or 9 years old. aproximadamente a los 8 o 9 años de edad. Quería ver Acyuta Priya, que está en vivo ahora. And I began writing after reading so many other diaries. Y comencé a escribir después de leer muchos otros diarios. I would read the journals of young girls like Anne Frank. Leí los diarios de chicas jóvenes tales como Ana Frank. And there was another girl named Zlata.
Y hay otra chica joven llamada Slata. And both of these young women were from war-torn countries. Y ambas, estas dos chicas venían de un contexto de guerra en sus países. And they were dealing with intense obstacles. Y ellas estaban atravesando obstáculos muy fuertes en su vida. But they found that writing was one way that helped them overcome all of their problems. Y se dieron cuenta que la escritura era una manera en la que podían superar sus problemas. So in school, when I was younger, we had to read their books. Así que en la escuela, cuando era muy joven, tuvimos que leer sus libros. And that began a journey for me. Y eso hizo que comenzara un viaje para mí. I read the way that they were dealing with all of their circumstances. Leía sobre la manera en la que ellas manejaban sus propias circunstancias. And even though there were no wars or horrible activities around me, E incluso si no había una guerra o actividades horribles alrededor mío, I felt that if writing could help them, maybe it could also help me. sentí que si la escritura les ayudó a ellas, también podía ayudarme a mí. So from that young age, I was inspired to write by other young women. Entonces, desde esa edad tan pequeña, fui inspirada a escribir por otras mujeres jóvenes. That's beautiful. Thank you. The next question is, what was an early experience where you learned that writing was a spiritual practice per se? Entonces, le estamos pidiendo que nos comente sobre en qué momento ella se dio cuenta que la escritura era una experiencia espiritual. My parents always encouraged my writing. Mis padres siempre me estimularon a escribir. So even when I was young, they would buy me many, many journals and diaries. Incluso cuando ya era pequeña, ellos siempre me estaban comprando muchos diarios para escribir. And the more that I was writing down all of my feelings, the more I wanted to write to someone. Y más escribía sobre mis propios sentimientos, más quería escribir para alguien. And I was searching for someone to write to. Entonces también estaba buscando a alguien que pudiera ser mi destinatario de escritura. So my mother suggested maybe I should try writing to Krishna. Entonces su mamá le sugirió que una persona a la que le podía escribir es a Krishna. I heard from the very beginning of my life that Krishna is my best friend. Y escuché desde el comienzo de mi vida de que Krishna era mi mejor amigo. And my parents encouraged me to understand that the best way to have a relationship with Krishna was by writing to him. Y sus papás la estimularon a que ella viera que la mejor manera de tener una relación con Krishna era escribiéndole. And through writing to him, that was a way to communicate with him. Y que escribirle a él era una manera de comunicarse con él. Not only that, but they encouraged me through reading of Krishna book and Srimad Bhagavatam. Y es no solamente eso, sino que me estimularon a escribir a través de la lectura del Srimad Bhagavatam y de las escrituras. In those beautiful books, we hear the prayers of young people like Dhruva and Prahlad. Y en esos libros uno escucha las hermosas oraciones de niños como Dhruva y Prahlad. And those two boys were even younger than I was at the time. Incluso estos niños eran tan pequeños que eran más jóvenes que ella misma en ese momento. So there was the feeling that if they could do it, then I could do it.
Entonces tuve la sensación de que si ellos podían hacerlo, yo también podía hacerlo. And of course, we know they were divinely inspired by Krishna. Y por supuesto, sabemos que ellos estaban inspirados de manera divina por Krishna. But I was lucky to have parents who thought everyone is divinely inspired by Krishna. Pero tuve la gran suerte de tener unos papás que creían que cada persona está inspirada de manera divina por Krishna. They helped me to believe that there was nothing that Prahlad and Dhruva had that I did not have. Y ellos me ayudaron a creer que no había nada que Dhruva y Prahlad tuvieran que yo no pudiera, que no tuviera. And that faith was the first time that I realized that writing could be a spiritual practice. Y esa fe fue la que me ayudó a entender por primera vez que escribir podía ser una práctica espiritual. So I began writing letters to Krishna. Así que comencé a escribirle cartas a Krishna. And the more I wrote to him, the more I felt as though he responded to me. Y más le escribía a Krishna, más sentía que él me respondía. And the more that I heard his responses, even through reading, the more I feel like I fell in love with him. Y más sentía que él me respondía, incluso durante mis lecturas, más yo sentía que me enamoraba de él. My sister was saying to me that we always want to speak with Krishna. Mi hermana me decía, nosotros siempre queremos hablar con Krishna. So we offer him prayers and we write to him and we sing his glories. Así que por eso cantamos sus glorias, le escribimos a él y oramos, le oramos. But then how does Krishna respond? Pero ¿cómo es que Krishna nos responde? The more that we read about him, then we get to hear his voice through Srila Prabhupada's books. Entonces, entre más nosotros leemos acerca de él, más podemos empezar a escuchar su respuesta a través de los libros de Prabhupada. So even for Srila Prabhupada, writing was a spiritual practice. Entonces, incluso para Srila Prabhupada, la escritura era una práctica espiritual. And he would encourage his disciples to write down their realizations. Y él animaba a sus discípulos a escribir sus realizaciones. He would express that it was very important that we write down our realizations. Él expresaba que era muy importante que nosotros escribamos sobre nuestras realizaciones. He would say, this is how we know that we are understanding the philosophy. Él dijo, esta es la manera en la que podemos ver si estamos entendiendo la filosofía. Once we read and we are able to write down our understandings of what we've read, una vez que escribimos y podemos expresar nuestro entendimiento de lo que hemos leído, then we've really taken the philosophy into our hearts and we've made it part of our lives. significa que realmente estamos poniendo la filosofía en nuestro corazón y que la estamos haciendo parte de nuestra vida. And for the devotees who were helping Srila Prabhupada write his books, y para los devotos que estaban ayudando a Srila Prabhupada a escribir sus libros, he would tell them that this writing or this typing is also a form of japa. les decía que esta escritura y este tipeado también eran una forma de japa. This writing is also a form of kirtan. Esta escritura es también una forma de kirtan. Because this is another way for us to glorify our Supreme Lord. Porque esta es otra manera en la que podemos glorificar a nuestro Señor Supremo. So once I began writing to Krishna, I realized the importance of writing as a spiritual practice. Entonces, una vez que comencé a escribirle a Krishna, recién empecé a darme cuenta de la relevancia de este proceso de escribirle a Krishna.
But there was no way that I could understand that unless I actually started writing. Pero no había manera en que realmente pueda entenderlo a menos de que empezara realmente a hacerlo. So if any of us are thinking, how do we realize the depth of writing as a spiritual practice? Entonces, ¿cómo podemos entender la profundidad de escribir como una práctica espiritual? The best way is to dive in and start writing. La mejor manera es sumergirnos en ello y comenzar a hacerlo. Wow, so you have really covered a lot of points, interesting points. Realmente has cubierto muchos y muy interesantes puntos. So you had the spiritual determination and the spiritual receiver of your poetry. Entonces, contaste con la determinación espiritual y con el destinatario espiritual para tu poesía. So this is more of a practical question. Ahora vamos a hacer una pregunta un poco más práctica. So what's the writing process? Do you write every day as a daily practice, as a habit, or just when you get inspiration? ¿Escribes de una manera diaria como un hábito o cuando tienes una inspiración en particular? And do you start writing with drafts, or the words just come out smoothly? How do you do it? ¿Y haces algún tipo de esqueleto para tu escritura o simplemente las palabras fluyen de manera natural? ¿Cómo lo manejas? So as for the frequency of my writing, En cuanto a la frecuencia de mi escritura, to be completely honest, para ser completamente honesta, which I think is the best way to express ourselves when writing for Krishna. lo cual pienso que es la mejor manera de expresarnos cuando se trata de escribirle a Krishna. Some days, the words are just not there. Algunos días simplemente las palabras no están ahí. Some days there is writer's block. A veces tenemos un bloqueo de escritor. Some days I feel like there's a lake that has dried up. A veces siento que soy como una laguna que se ha secado. So what do we do when we feel empty? Entonces, ¿qué hacemos cuando nos sentimos vacíos? Do we stop writing at that moment? Entonces, en ese momento, ¿qué hago? ¿Paro de escribir? My way of dealing with that Mi manera de lidiar con eso has been to write down those feelings. ha sido escribir justamente esos mismos sentimientos. So there are days of journal entries Entonces, hay algunos días en mi diario where I even write to Krishna and I say, today I feel empty. en los que yo le escribo a Krishna, hoy día me siento vacía. And I will write and say, oh Govinda, I don't feel anything today. Entonces voy a comenzar diciendo, oh Govinda, hoy día no siento nada. If I am not feeling anything, how can I pray for your mercy? Y si no estoy sintiendo nada, ¿cómo es que puedo orar por tu misericordia? And if I am not feeling anything, how can I progress in my Krishna consciousness? Y si no estoy sintiendo nada, ¿cómo es que puedo progresar en mi conciencia de Krishna? What do I do on the days when I feel nothing? ¿Qué es lo que debo hacer en los días en los que no siento nada? But before I know it, from writing down those emotions, all of a sudden there's a whole letter. Y antes de que me dé cuenta, escribiendo esas emociones, ya hay todo una gran carta. And I look and there are words on a page. Y me doy cuenta y wow, hay palabras en la página. So some of the poems and meditations within my book, Prema Mala, Entonces, algunas de los poemas y meditaciones en mi libro, Prema Mala, they come from those days where I had writer's block.
vienen de aquellos días donde en realidad yo tenía un bloqueo de escritor. They come from those days where I felt like I was struggling with my faith. Vienen de esos días donde yo sentía que estaba luchando un poco con mi fe. And I knew that the only person I could turn to for answers was my best friend. Y sabía que la única persona a la que yo podía voltearme para buscar algún tipo de respuesta era mi mejor amigo. So, as for writing every day, I gained a lot of inspiration from Indradyumna Swami. Y en cuanto a se refiere a escribir cada día, he ganado mucha inspiración de Indradyumna Swami. He would give a report of his day to Srila Prabhupada. Él hace un reporte de cada uno de sus días a Srila Prabhupada. And he explains this in his own books. Y él explica eso en sus propios libros. Some days were good, some days were bad, but he still gave a report every day as much as he could. Algunos días fueron muy buenos y otros días fueron malos, pero aún así cada uno de los días él hace su reporte. So you can think of your writing as just giving a report to your best friend. Así que pueden pensar acerca de su escritura como simplemente darle un reporte a su mejor amigo. There is always something that happens in our day. Siempre hay algo que sucede cada día. Even if we think, today I just couldn't get out of bed. Incluso si hoy día pienso, hoy día simplemente no me pude ni levantar de la cama. If we think, today I am struggling with my mind and even depression. Incluso si pienso, hoy día solamente he luchado con mi mente y me he sentido deprimida. That is worth reporting to our best friend. Eso vale la pena reportarlo a nuestro mejor amigo. Even if no one else ever sees those letters, it is worth reporting to Krishna. Incluso si nadie en el mundo ve estos reportes, vale la pena reportárselo a Krishna. So we shouldn't hold anything back from Krishna. No debemos guardarnos nada de Krishna. And Krishna says, the more we approach him, the more he reciprocates. Y Krishna dice, más nosotros nos acercamos a él, más él va a reciprocar con nosotros. So when we don't hold anything back from Krishna, Entonces, si nosotros no nos guardamos nada de Krishna, then he won't hold anything back from us. entonces él tampoco va a guardarse nada de nosotros. So these become our prayers. Entonces, así nacen nuestras oraciones. These become our meditations when we chant japa. Y también se vuelven nuestras meditaciones cuando cantamos nuestra llama. And this is how we strengthen our faith in Krishna. Y es así como hacemos nuestra fe por Krishna mucho más fuerte. The other thing I would do when I couldn't write Y otra cosa que solía hacer cuando no podía escribir, I would read. entonces leía. I would pick some of my favorite Vaishnav writers. Entonces cogía alguno de mis autores Vaishnavas favoritos. Devotees like His Holiness Sachinandan Swami, Devotos como su santidad Sachinanda Swami, His Holiness Indradyumna Swami, su santidad Indradyumna Swami. Srila Prabhupada himself, Y por supuesto Srila Prabhupada. and I would even reread my Guru Maharaj's book, The Journey Home. E incluso volví a leer una vez más el libro de mi Guru Maharaj, De Vuelta a Casa. So I would try and find inspiration from their stories. Entonces trataba de encontrar inspiración en sus propias historias. And I would try to remind myself that it doesn't have to be complicated. Y entonces me recordaba a mí misma que esto no tiene que ser complicado. I would remind myself that my feelings are enough.
Y me recordaba a mí misma que mis sentimientos son suficientemente buenos. Krishna wants to hear from me. Krishna quiere escuchar de mí. Krishna wants to know what I'm going through. Krishna quiere saber qué es lo que yo voy a hacer. If we don't pray, Si no oramos, if we don't take the opportunity to speak to Krishna honestly, si no tomamos la oportunidad de hablar con Krishna honestamente, then we wouldn't have prayers like Queen Kunti's. entonces nunca hubiéramos tenido oraciones como las de la reina Kunti. We wouldn't have prayers like Dhruva Maharaj. No hubiéramos tenido las oraciones de Dhruva Maharaj. And we wouldn't have prayers like Prahlad Maharaj. Y no hubiéramos tenido oraciones como las de Prahlad Maharaj. When we read Srimad Bhagavatam, the language sounds elevated. Cuando leemos el Srimad Bhagavatam, el lenguaje suena muy elevado. These sound like ideas that maybe we can never feel in our hearts. Suenan como tal vez ideas que pensamos no podríamos sentir en nuestros propios corazones. But really, these devotees were just being honest. Pero en realidad esos devotos simplemente estaban siendo honestos. Many times, Kunti herself says that she feels like a lost animal. Kunti dijo varias veces, yo simplemente me siento como un animal perdido. She says that she feels like a deer in a circle of jackals. Ella dice muchas veces, me siento como un venado rodeado por chacales. The great Queen Draupadi says she feels as though she's drowning in an ocean. Y la gran reina Draupadi decía, siento que me estoy ahogando en un océano. The more that we read and we break down this elevated language, Más leemos y logramos despejar este lenguaje tan elevado, the more we can see that these devotees were just being honest. más nos logramos dar cuenta que estos devotos en realidad solo están siendo honestos. And that can inspire us and fortify us in our own writing. Y que pueden ser inspiraciones y ayudarnos a fortalecer nuestra propia escritura. So the first principle that we can all take to heart Entonces el primer principio que todos podemos tomar en el corazón is that whether there are good days or bad days, que no importa si son días buenos o días malos, whether we are feeling wonderful or terrible, incluso si nos estamos sintiendo maravilloso o terrible, whether we feel like we have lots of emotions or we are empty, incluso si sentimos que tenemos muchísimas emociones o nos sentimos vacíos, we can be honest with our best friend. podemos ser honestos con nuestro mejor amigo. And that heartfelt honesty makes the best prayers. Y esta honestidad sentida en el corazón realmente hace la mejor oración. And that is because we might think we are alone, Y esto es porque a veces pensamos que estamos solos, but there is always someone who feels just like us. pero hay siempre alguien que siente justo igual que nosotros. And they are just waiting to read a prayer that helps them not feel alone. Y ellos están esperando a leer esa oración que los ayude a no sentirse solos también. So if we write, we help ourselves and we help others. Así que si escribimos, nos ayudamos a nosotros mismos y a otros. And that really helps us to understand the service mentality of writing. Y esto realmente nos puede ayudar a entender la mentalidad de servicio detrás de la escritura. So these are the things that inspire me.
Entonces estas son las cosas que me inspiraron. And these are the tricks that keep me writing. Y esos son los trucos que me ayudan a escribir, a seguir escribiendo. If we want to write to Krishna, Si queremos escribirle a Krishna, and we want to write about Krishna, o queremos escribir acerca de Krishna, then we have to find out about Krishna. entonces tenemos que averiguar acerca de Krishna. So we should all be searching for our favorite books about Krishna. Entonces todos debemos investigar cuáles son nuestros libros favoritos acerca de Krishna. Because there is also a research component of writing. Porque también hay una componente de investigación a la escritura. And so many of our Vaishnav books Y tantos de nuestros libros Vaishnavas have outlined Krishna's activities. ha enumerado cada actividad de Krishna. So we should go and run to those books, Entonces debemos ir corriendo a estos libros, just like those books are our mentors. porque estos libros son como nuestros mentores. And that should inspire us to write more and more. Y esto nos debe inspirar al escribir más y más. Because Krishna says himself in Bhagavad Gita, Porque Krishna dice él mismo en el Bhagavad Gita, one who knows the transcendental nature of my birth and activities aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi nacimiento y actividades, upon leaving this body never takes birth again. al momento de dejar este mundo nunca tome nacimiento otra vez. And that person attains his eternal abode. Y esa persona logra llegar a la morada eterna. So what does that actually mean for us? ¿Y eso qué es lo que significa realmente para nosotros? It means that the more we research about our best friend, Significa que entre más nosotros investigamos sobre nuestro mejor amigo, our grand prize is that we get to see Krishna. el gran premio, el premio mayor detrás de esto es que vamos a lograr ver a Krishna. Even if we are still here in these bodies, Incluso si estamos aquí todavía en estos cuerpos, Krishna will reveal himself to us. Krishna se va a revelar él mismo a nosotros. But the key is to stay humble. Pero la clave es mantenernos humildes. And what is the secret to that humility? ¿Y cuál es el secreto de esta humildad? For me, the secret is to be honest and courageous with that honesty. Y para mí la clave está en ser honesta y ser valiente con mi honestidad. And that means that even if no one reads my letters, I express that honesty to Krishna. Y eso significa que incluso si nadie va a leer mis cartas, yo soy honesta con Krishna. So this is the inspiration to write. Así que esta es la inspiración para escribir. And it is also our motivation. Y también es nuestra motivación. Because now we are not just writing and we get nothing in return. Porque ahora no es que estamos simplemente escribiendo y simplemente no hay ninguna respuesta. Now we get the best gift in return. Ahora podemos entender que podemos obtener el mejor regalo de vuelta. When we write, we get Krishna's love and mercy in return. Cuando nosotros escribimos, nosotros obtenemos el amor de Krishna y su misericordia como compensación. And all it takes is a little endeavor from our side. Y solamente toma un pequeño esfuerzo de nuestra parte. So you have given us so many tips on writing ourselves. So many. Entonces hemos recibido muchos muy buenos tips de tu parte.
So what I take from it is that honesty is very important and not being intimidated with the task. Entonces puedo rescatar de que la honestidad es muy importante y no debemos sentirnos intimidados por esa tarea. And if we reach Krishna as a friend, we can tell him anything that comes from our heart. Y si podemos escribirle a Krishna como un amigo, pues no tenemos que ocultarle nada de nuestro corazón. And so you mentioned that there is a relationship between reading and writing. Entonces mencionaste que hay una relación entre leer y escribir. So, and you mentioned too so many inspirations and authors like Anne Frank and Indira Divina Swami, Satyananda Swami, that have inspired you. Y mencionaste autores que te han inspirado, tales como Anne Frank, Indira Divina Swami, Satyananda Swami. So we'd like to know if there are any other authors that you're friends with, and how do they help you become a better writer? I mean, did you show them your writing and vice versa? Is there feedback? Do you collaborate? How do you inspire each other with other writers? Entonces les he preguntado si tiene algunos otros amigos que escriban y cómo maneja la relación con ellos, si es que les muestra sus escritos, recibe feedback y cómo se inspira de otros amigos. That is such a difficult question. Esa es una pregunta muy difícil. Because everyone is very shy with their writing. Porque todos son muy tímidos con sus escritos. So everyone kind of keeps their writing close to their heart. Cada uno guarda sus escritos muy cerca de su propio corazón. But luckily, I have had my sister. Pero tengo la suerte de tener a mi hermana. And I have had friends like Janavi. Y también tengo amigos como Janavi. And there are many friends who do write. Y tengo muchos otros amigos que sí escriben. What is amazing about Krishna consciousness Lo que es maravilloso de conciencia de Krishna is that in the material side of things, es que en el lado material de las cosas, usually there is an idea that you should never tell anyone about what you are writing. tenemos la idea de que nunca debes decirle a nadie acerca de lo que estás escribiendo. If you tell people, they will steal all your ideas. Que si tú le cuentas a las personas sobre qué estás escribiendo, ellos pueden robar tus ideas. They will steal your style of writing, and then you will never make any money. Ellos pueden robar tu estilo de escritura y entonces nunca ganarás ningún dinero. But when it comes to Krishna conscious writing, Pero cuando vamos al campo de la escritura en conciencia de Krishna, there is a very different understanding. hay una comprensión muy distinta. Here, and Srila Prabhupada says this as well, Aquí, y Srila Prabhupada menciona eso también, within our spiritual communities, there should be none of this envy. que dentro de nuestras comunidades espirituales no debe haber ningún tipo de envidia. The goal is to create a society free of competition. La meta es lograr una sociedad libre de competencia. Because we understand that we are all devotees trying together to get back to Krishna. Porque entendemos que somos todos devotos tratando de volver juntos con Krishna. So Srila Prabhupada says that the sign of spiritual advancement Entonces Srila Prabhupada dice que un signo de avance espiritual is that there is a civilization without competition, es de que exista una civilización sin competencia, with God in the center. con Dios en el centro. So everyone is just trying to please Krishna. Así que todos estamos simplemente tratando de complacer a Krishna. So I realized that so many of my friends are shy with their writing.
Así que me di cuenta que tantos de mis amigos estaban siendo muy tímidos con sus escritos. But not because they think we will steal each other's ideas. Pero no era porque pensaran que iban a robarse las ideas de los otros, But because we have been digging deep into our hearts for our emotions. sino porque hemos estado excavando muy profundo en nuestros propios corazones para encontrar las emociones. And sharing those emotions with others is scary. Y compartir esas emociones con otros puede ser atemorizante. We wonder, will I be accepted? Pero nos preguntamos, ¿nos van a aceptar? Will they still think I am a devotee? ¿Van a pensar que soy todavía un devoto? After they hear my struggles, will they still invite me back to the temple? Después de que escuchen con qué lucho, ¿van a seguir invitándome al templo? But the more that we have shared our emotions with each other, Pero más hemos compartido nuestras emociones con los otros, the more we have realized that we are all going through the same things. más nos hemos dado cuenta de que todos estamos pasando por las mismas cosas. When I would read the journal entries of my friend Janavi, Cuando he leído el diario de mi amiga Janavi, I would see that we are not so different. me di cuenta que no era tan diferente. And what she's going through day by day Y aquello por lo que ella pasa día por día is the same thing that I feel. es lo mismo que yo siento. And the wonderful thing about Krishna Y lo maravilloso acerca de Krishna is that he can accept her offering and my offering. es que él puede aceptar su ofrenda y mi ofrenda. And even after that, he will still be hungry for more offerings. E incluso después de eso, él va a seguir hambriento por más ofrendas. There is no end to the words and prayers that Krishna can accept. No hay fin, no hay límite para la cantidad de oraciones y palabras que Krishna puede recibir. And that is why he is known as unlimited. Y es por eso que se le conoce como ilimitado. So that has been my greatest inspiration from my friends. Así que esa ha sido mi más grande inspiración de mis amigos. Trying to see their success Tratar de ver sus éxitos and understand that it also benefits me. y darme cuenta de que sus éxitos también me benefician. Instead of looking at their success and thinking, En vez de mirar a sus éxitos y pensar, why not me? ¿por qué no yo? And if I want to succeed, Y si yo quiero ser exitosa, I should crush my friends. debo aplastar a mis amigos. That's the material mindset. Ese es el modo de pensar material. That we should do anything to get ahead Que tenemos que hacer cualquier cosa para estar en la delantera. because there is only room at the top for one. Porque solamente hay espacio en la cima para una sola persona. But in the spiritual world, Pero en el mundo espiritual, we hear that Krishna's family is huge. escuchamos que la familia de Krishna es enorme. Krishna alone had 900 million cows. Krishna solo tiene 900 million. 900 millones de vacas. And they say that the number of cowherd boys Y se dice que el número de pastorcillos de vacas was more than we could count. es más de lo que se puede contar. But every single cowherd boy, Pero cada uno de esos pastorcillos, they would think Krishna is only looking at me. piensa, Krishna solo me mira a mí. They would think Krishna is only eating lunch with me.
Piensa Krishna, solo está tomando su almuerzo conmigo. So here we hear that there's so much room at the top. Entonces aquí escuchamos que hay tanto espacio en la cima. Goloka Vrindavan is the topmost abode. Y Goloka Vrindavan es realmente en la morada más en la cima. That is our real home. Y esa es nuestra morada verdadera. And when we go back there is so much room for everyone to win. Y en ese lugar hay tanto espacio para que todos puedan ganar. Because our Krishna is unlimited. Porque nuestro Krishna es ilimitado. Which means that he can accept everyone's garlands. Eso significa que él puede aceptar las guirnaldas de todos. He can accept everyone's prayers. Él puede aceptar las oraciones de todos. He can accept everyone's offerings. Él puede aceptar las ofrendas de todos. And he will still want more. Y aún así, él va a querer más. Because Krishna is always hungry for love. Porque Krishna siempre está hambriento de amor. And his appetite is unlimited. Y su apetito es ilimitado. So we don't have to be in competition with each other. Así que no tenemos que estar en competencia con los otros. Because Krishna is waiting for every single person's offering. Porque Krishna está esperando por la ofrenda de cada uno de nosotros. And without our offering, Krishna will still feel incomplete. Y sin nuestra ofrenda, Krishna aún se va a sentir incompleto. So even if we think there are thousands of people saying the same thing, Y si piensan, oh, hay tantas personas diciéndole lo mismo, no one can say it like you. nadie lo va a decir como tú. And Krishna is just waiting to hear your voice. Y Krishna está simplemente esperando a escuchar tu voz. So that is the inspiration that I got from my friends. Esa es la inspiración que obtuve de mis amigos. That we don't have to be in a mood of competition. Que no tenemos que estar en una disposición de competencia. We can all serve together with an attitude of love. Todos podemos servir juntos con una actitud de amor. And gratitude. Y gratitud. Because our Krishna is the best. Porque nuestro Krishna es el mejor. That's great inspiration. I love that you pointed out that writing is not just a way to connect with Krishna, but it's a way to connect with devotees. Me encantó que mencionaras que la escritura no es solamente una manera de conectarnos con Krishna, sino una manera de conectarnos también con los devotos. To create empathy for each other. Para crear empatía entre nosotros. And transcend envy. Y para trascender la envidia. So I think we'll now take questions from the Vaishnavis listening to our talk. Entonces hemos llegado al momento de ver algunas preguntas de las Vaishnavis. So I think I'll ask the question in Spanish because they're writing in Spanish. Okay. So, primera pregunta. Según tu experiencia, ¿cuál es la diferencia de hablar u orar con Krishna? La diferencia entre hablar y orar. Y, pero ahora tú en inglés. Ok, no, solamente toda la pregunta o va a ir... what is the difference between talking to Krishna and praying to Krishna? And writing. What are... I'm confused. The difference between talking or praying and writing. There is ¿Cuál es la similitud y las diferencias? Or maybe it's what are the differences and similarities. Yes. See, I understand a little Spanish.
I took it for 6 years in school, but so with writing, talking, and praying, Entonces, escribiendo, hablando y orando, I use them all. las uso todas. I try to find any way to trick my mind into talking to Krishna. Uso cualquier truco para mi mente para ponerme a hablar con Krishna. Because my mind will try and find any way to trick me into not talking to him. Porque mi mente está buscando maneras de hacerme trampa y que yo no hable con Krishna. So I try to make sure my mind doesn't have any excuses. Entonces me aseguro de que mi mente no tenga ninguna excusa. So if you think I want to pray to Krishna and write to Krishna, Entonces si pienso, quiero escribir a Krishna, quiero hablar con Krishna, but I'm not a good writer, pero no soy un buen escritor, but I speak wonderfully, pero hablo de maravilla. then use that. Entonces usa eso. You have a voice recorder on your phone. Tienes un grabador en tu celular, You can buy a voice recorder no puedes comprar una grabadora and then speak into it. y hablar simplemente. There are so many professionals who do this. Hay tantos profesionales que usan eso. If we ever look at these different TV shows with lawyers, Si por ejemplo vemos estos diferentes programas de televisión con abogados or journalists, o también periodistas, they're always talking into their voice recorders. ellos siempre están hablando en sus grabadoras de voz. And it always looks very important. Y eso se ve muy elegante, muy importante. We can do the same thing. Podemos hacer lo mismo. And then later on, we can listen to it and write down what we've said. Y luego de un tiempo podemos escucharlo y escribirlo. So don't let that stop you if you think you are better at speaking. No dejes que nada de eso te detenga. Si, por ejemplo, piensas que eres mejor hablando. If you've spoken and then you listen and write it down, Si lo hablas, luego lo escuchas y lo escribes, you can always go back and edit. siempre puedes volver y editarlo. So you should use everything you have, Usa todo lo que tengas a mano, because our minds will use everything to distract us. porque nuestra mente hará de todo para distraernos. Does that answer the question? Esa fue la respuesta. I think so, yes. Siguiente pregunta. Está relacionada con lo que ya mencionó sobre compartir. It is related to what we were talking about sharing. La pregunta dice, ¿qué tan importante es compartir cuando uno preferiría que fuera privado? Porque siempre hay juicio de la gente y causa dolor ser juzgado. Si la vida espiritual va muy bien, nos juzgan por ambiciosas, por querer figurar, y si va mal, también hay juicio, especialmente si uno es mujer. Ok, ahora que ya entendí el concepto, podemos ir de parte en parte. Ok. ¿Qué tan importante es escribir cuando uno prefiere que sea privado? So, how important you consider is sharing when it is painful to be judged? Porque siempre hay juicio de la gente. Because it's very common that people judge you. Y causa dolor ser juzgado. And that's very painful. Si la vida espiritual va bien, nos juzgan por ambiciosas o por querer figurar. If your spiritual life is going well, you can be judged because you look too ambitious and you want to show up. Y si va mal, también hay juicio, especialmente si uno es mujer. And if you feel that your spiritual life is going bad, you also feel judged, especially
when you're a woman. Yeah. And I find this problem not only in writing, but also in kirtan. Y este problema se encuentra no solamente con la escritura, sino también en el kirtan. If you want to sing well, then people will criticize you. Si tú quieres cantar bonito, también la gente te va a criticar. If you do not sing well, people will criticize you. Y si no cantas bien, también la gente te va a criticar. And if you don't sing at all, you're silent. Y si no cantas para nada, entonces te han silenciado. You make no advancement. No hay avance. So what is to be done? Entonces, ¿qué debemos hacer? Firstly, people will criticize you no matter what. Lo primero es que la gente va a criticarte igual. That is always going to be a constant. Eso es algo constante, siempre va a estar ahí. Even Krishna himself was criticized. Incluso Krishna mismo se sentía criticado. When he did good things, people would criticize him. Cuando él hacía cosas muy buenas, la gente lo criticaba. They would say, "Who do you think you are? Decía, ¿quién crees que eres? You are so arrogant. Eres tan arrogante. You should be more humble." Deberías ser más humilde. And when they thought he did bad things, Y cuando ellos pensaban que Krishna había hecho algo malo, they would criticize him. también lo criticaban. There is a story where the citizens of Dwarka called Krishna a murderer. Hay un momento en la historia en la que los ciudadanos de Dwarka llamaron a Krishna asesino. And this is Krishna, the Supreme Lord. Y este es Krishna, la persona suprema. He was perfect. Él era perfecto. So we know we can't be perfect. Y nosotros ya sabemos que no podemos ser perfectos. So we have to know that the criticism is coming. Así que debemos saber que la crítica va a venir. Srila Prabhupada's god brothers would criticize him. Los hermanos espirituales de Srila Prabhupada lo criticaron. They were also devotees, Y ellos también eran devotos. but they would criticize him and say his plans were never going to work. Y ellos lo criticaban y le decían que sus planes nunca iban a funcionar. What is he doing giving women Brahmin initiation? ¿Qué es lo que hace dando la iniciación brahmana a las mujeres? What is he doing having women devotees? ¿Qué es lo que hace teniendo devotas mujeres? What is he doing allowing Westerners to serve the deity? ¿Qué es lo que está haciendo cuando deja que los occidentales sirvan a la deidad? These things were unheard of. Estas cosas no fueron escuchadas. But if Srila Prabhupada had not done this, Pero si Srila Prabhupada no hubiera hecho esto, none of us would be here today. ninguna de estas cosas, ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy día. If he had not decided to just keep going despite all the criticism, Si no hubiera decidido simplemente seguir adelante a pesar de todas las críticas, we wouldn't be talking to each other today. nosotros no estaríamos hablando aquí en este momento. So how important is it for me that I share my writing? Entonces, para mí, ¿qué tan importante es compartir mi escritura? I think of it as a matter of life and death. Pienso que es algo de vida o muerte. Sometimes I share things that are so scary for me. A veces comparto cosas que son tan atemorizantes para mí. And someone will write me a message and say, "This saved my life." Y alguien me escribe un mensaje y me dice, esto ha salvado mi vida. I was going through the worst time of my entire life. Estaba pasando por la peor época de toda mi vida. But I read something that you wrote. Pero he leído algo que tú escribiste. And that inspired me to keep going just one more day.
Y esto me ha inspirado a seguir un día más. That inspired me to not give up on Krishna. Esto me ha inspirado a no dejar a Krishna. So I can tell you all for a fact, what it is that you are feeling is so important to someone. Entonces se los puedo decir como un hecho real. Lo que tú estás sintiendo es importante para alguien allá afuera. If you share your struggles and people don't accept you, Y si tú compartes tus luchas y la gente no te acepta, we can think of that as Krishna's protection. podemos pensar en eso como la protección de Krishna. How can this be protection? ¿Cómo esto puede ser una protección? Krishna is showing us who is really on our side. Krishna nos está mostrando realmente quién está de nuestro lado. Krishna is showing us who is really part of our family. Krishna nos está mostrando quién es realmente parte de nuestra familia. And he is also showing us who is really advanced. Y también nos está mostrando quién está realmente avanzado. He is showing us who can really understand him. Y también nos enseña quién realmente lo entiende. Because if we only criticize others, Porque si nosotros solo criticamos a los demás, then we have not understood the heart of Krishna. entonces no hemos entendido el corazón de Krishna. So if you are doing well and other devotees criticize you, Entonces, si tú estás haciendo las cosas bien y otros devotos te critican, it becomes a failing of their own mind. eso se vuelve una falta de la propia mente de ellos. But we cannot allow that to stop us. Pero no podemos permitir que eso nos detenga. People also criticized Srila Prabhupada when he was doing well. La gente también criticaba a Srila Prabhupada cuando él lo estaba haciendo muy bien. They said, how can you have these fancy cars? Le decían, ¿cómo puedes aceptar estos carros lujosos? And what are you doing with this money? ¿Y qué estás haciendo con todo ese dinero? But Srila Prabhupada stayed true to his integrity and character. Pero Srila Prabhupada se mantuvo fiel a su identidad y carácter. And he said, I am using all of this for Krishna. Y él dice, yo estoy usando todo esto para Krishna. So the criticism will come, Así que la crítica vendrá, no matter what you do. no importa lo que hagas. But if you stop serving, Pero si dejas de servir, if you stop sharing your heart, si dejas de compartir tu corazón, just imagine someone was waiting to hear your story. piensa que hay alguien allá afuera esperando a escuchar tu historia. And that could have been the inspiration that kept them alive one more day. Y esa historia hubiera podido ser su inspiración para mantenerse vivos un día más. That could have been the inspiration that kept them from giving up on Krishna. Esa podría haber sido su inspiración para no dejar de lado a Krishna. So this is where it becomes our responsibility to serve. Es ahí donde se vuelve nuestra responsabilidad servir. This is a calling for all of us. Este es un llamado para todos nosotros. I don't know how many of you have seen, but there are so many Christian preachers. No sé cuántos de ustedes lo han visto, pero hay muchos predicadores cristianos. And they say that they were sitting one night and they felt the calling to ministry. Y ellos dicen, ellos estuvieron sentados una noche y sintieron la llamada del ministerio. So for all of us, this is our calling and this is our ministry. Y para todos nosotros, este es nuestro llamado y este es nuestro ministerio. This is our call to testify Este es nuestro llamado para testificar about the greatness of our God. de la grandeza de nuestro Dios.
So no matter when the criticism comes, and it will, Y no importa de dónde venga esa crítica, porque vendrá. find your circle that can remind you that no, this is your calling. Encuentra ese círculo que te va a recordar, no, este es tu llamado. If we give all of our power to the negative criticism, Si le damos todo nuestro poder a la crítica negativa, then they win. entonces ellos ganan. The only person that loses is us La única persona que pierde somos nosotros mismos. and the people who needed you for inspiration. Y las personas que te necesitaban para hacer su inspiración. And I promise you, there is always someone who needs you as inspiration. Y les prometo, hay aunque sea una persona que te necesita como su inspiración. So please don't forget your calling. Entonces, por favor, no se olviden de su propio llamado. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué disfrutas más, escribir o cantar para Krishna? So we got another question. I think you already understand. Which one do I prefer more, singing or writing for Krishna? Yes. Yeah. Wow, that's a tough one. Esa es una difícil. It's like the difference between kirtan and japa. Es como la diferencia entre el kirtan y la yapa. Which one do we prefer more? ¿Cuál prefieres más? In kirtan, we get to sing at the top of our lungs. En el kirtan podemos cantar hasta el tope de nuestros pulmones. We get to praise our Krishna. Logramos glorificar a nuestro Krishna. We get to dance and forget our worries. Y podemos bailar y olvidarnos de nuestras preocupaciones. But then with japa, it's just us. Pero con la yapa somos solo nosotros. And when we start chanting, what comes up is amazing. Y cuando empezamos a cantar, lo que sale es impresionante. And it is amazing because what comes up are the qualities that we don't like about ourselves. Porque lo que sale es impresionante porque son las cualidades que no nos gustan de nosotros mismos. When we chant, it is described that we clean the mirror of the heart. Cuando nosotros cantamos, se describe que es como limpiar el espejo de nuestra mente. But when we look into that clean mirror, Pero cuando miramos en ese espejo limpio, we can see all of our faults. vemos todas nuestras fallas. If we have a mirror that is covered with mud, Si vemos en un espejo que está lleno de barro, we can pretend that we look perfect. podemos imaginarnos o pretender que estamos perfectos, que lucimos perfectos. There's absolutely nothing wrong with us. No hay absolutamente nada malo en mí. But when the mirror is clean, Pero cuando ese espejo se limpia, then we see all the fine lines and wrinkles. vemos finalmente todas esas pequeñas líneas, las arruguitas. We see maybe there is a gray hair that was not there before. Vemos por ahí esa cana que antes no estaba ahí. And we think, oh, I don't like this. We should put some dirt back on the mirror. Y entonces pensamos, oh, no me gusta esto, creo que voy a poner de nuevo un poco de tierra en este espejo. So when we chant, it becomes the same. Entonces cuando cantamos es lo mismo. We uncover all of these qualities that we don't like about ourselves. Empezamos a desenterrar todas estas cualidades que no nos gustan de nosotros mismos. And somehow in kirtan, that Y is hidden. de alguna manera en el kirtan esto está oculto. That's hidden by the sound of the Mahamantra from everywhere around us. Con el sonido del Mahamantra que viene a todo alrededor de nosotros. But when everything is quiet, we still have us to deal with. Pero cuando todo está callado, tenemos todavía que lidiar con nosotros mismos. For me, it was the same with writing.
Para mí era lo mismo con escribir. When I sing, I can open up my heart and pour it out to Krishna. Y cuando yo canto, puedo abrir mi corazón y darle todo a Krishna. But I'm still singing the same Maha Mantra. Pero aún estoy cantando el mismo Mahamantra. So everyone is singing the same thing. Así que todos estamos cantando lo mismo. But when I'm writing, I now have to use my individual voice. Pero cuando estoy escribiendo, ahora tengo que usar mi voz individual. And now I have to say things like, I feel like I am not enough. Entonces ahora tengo que lidiar con los sentimientos de sentir que no soy lo suficiente. I feel like I don't belong anywhere. También puedo sentir que no pertenezco a ningún sitio. I feel like I am unworthy. También puedo sentir que no merezco suficiente. And when I face those emotions, I think, how can I share this with anyone? Y cuando siento esas emociones, pienso, ¿cómo puedo compartir esto con alguien? What will happen once I put out these emotions to the world? ¿Qué va a pasar si pongo esas emociones allá afuera en el mundo? And I realized that what happens is a miracle. Y me di cuenta que lo que sucede es un milagro. That is the moment when Krishna fulfills his promise. Es el momento donde Krishna cumple su promesa. And what is that promise? ¿Y cuál es esa promesa? His promise is that he will carry what we lack. Él dice que Él va a darnos lo que nos falta. He will preserve what we have. Él va a preservar lo que tenemos. And he will never let us fail. Y Él nunca va a dejarnos caer. As long as we stay honest. Mientras que nosotros nos mantengamos honestos. So I have always loved kirtan. Siempre me ha gustado el kirtan. But I found a deeper connection through writing. Pero encontré una conexión más profunda a través de la escritura. I found that my faith was stronger. Encontré que mi fe se volvió más fuerte. Because I was able to see firsthand Krishna's miracles. Porque pude ver de primera mano los milagros de Krishna. So later on, when I still faced criticism, Entonces más tarde, cuando aún así estuve afrontando críticas, and when I faced so many negative comments, y cuando enfrenté tantos comentarios muy negativos, comments like, who does she think she is singing? Comentarios del tipo, ¿quién cree ella que es cuando canta? Comments like, why has she taken up this Indian lifestyle? Comentarios como, ¿por qué ella ha tomado ese estilo de vida hindú? Why does she think that some Indian god is going to love her? ¿Por qué piensa que un cierto dios hindú la ama? Comments like, she should leave this to the Indian people. Let them do their culture. Comentarios como, deja esto para la gente hindú, es su cultura. And I would call my mom crying. Y yo llamaba a mi madre llorando. And I would say, these people will never understand me. Y les pensaba, esta gente nunca me va a entender. Because this Krishna consciousness is all I have ever known. Porque esta conciencia de Krishna es todo lo que siempre he tenido, conozco. And my mother would remind me, but you are a writer. Y mi madre me recordaba, pero tú eres una escritora. You have written a whole book about loving Govinda. Has escrito todo un libro sobre amar a Govinda. You have written about trusting Govinda. Has escrito sobre confiar en Govinda. So now is the test. Entonces ahora es la prueba. Can you trust him and keep going?
¿Puedes confiar y seguir adelante? Can you have faith in him and continue your service? ¿Puedes tener fe en él y continuar tu servicio? And even when I think I could not have faith anymore, somehow I kept going. Y incluso cuando pensaba que ya no tenía de dónde tener fe, seguía adelante. And one day when I was feeling so low, Y un día cuando me sentía tan abajo, and one day when I was feeling so misunderstood, y un día cuando me sentía tan mal entendida, I prayed to Govinda and I said, why am I doing this? oré a Govinda y le pregunté, ¿por qué estoy haciendo esto? Why would I even think about writing another book? ¿Por qué siquiera estoy pensando en escribir otro libro? I'm working on another book, but why would I release it? Does anyone care? ¿Por qué estoy trabajando en otro libro? Pero ¿por qué siquiera estoy pensando en publicarlo? ¿Alguien le va a importar? And as I prayed and chanted, the answer that came back Y mientras que cantaba y oraba, la respuesta vino. was, do you believe in what you have written? ¿Tú realmente crees en lo que has escrito? Do you believe in Krishna? ¿Tú crees en Krishna? Do you trust Krishna the way you have written about him? ¿Tú realmente confías en Krishna de la manera en la que has escrito al respecto? Because if that is so, if you do trust him, Porque si eso es así, si de verdad confías, then you will put out another book and another book and another book. porque entonces tú deberías publicar otro libro y otro libro y otro libro. Because Krishna said so. Because Krishna, Said so. porque Krishna lo ha pedido, lo ha establecido. Because Krishna will put these books into the hands of those who need them. Porque Krishna va a poner esos libros en las manos de quien los necesite. And so that day, I wiped my tears Así que ese día me limpié las lágrimas, and I checked my email, miré mi email and there was a letter that said I had won an award. y ese día había un mail que decía que había ganado un premio. And this award was not from devotees. Y este premio no era de los devotos. It is one of the biggest awards for independent book writers. Era uno de los más grandes premios para autores de libros independientes. And it is an international award. Y es un premio internacional. And Prema Mala won in the spirituality category. Y Prema Mala ganó en la categoría de libros espirituales. So I thought, okay, Krishna, you win. Entonces pensé, ok, Krishna, tú ganas. These are the miracles of my Krishna. Y esos son los milagros de mi Krishna. This is what happens when we follow our hearts and we follow what Krishna says. Y esos son los milagros que suceden cuando seguimos nuestro corazón y lo que Krishna dice. Then Krishna fulfills his promise. Y entonces Krishna cumple con su promesa. He will carry what we lack. Él va a traer lo que nos falte. He will preserve what we have. Él va a preservar lo que tenemos. And he will never, ever let us fail. Y Él nunca nos va a dejar caer. So from singing, I found out that I loved Krishna. Y de cantar me di cuenta que yo amaba a Krishna. But from writing, I found out why I loved Krishna. Pero de escribir me di cuenta por qué amaba a Krishna. So we have one more question. It's more like a petition. Tenemos una última pregunta, más como una petición. So we'd like you to share with us one of maybe your favorite poem from Prema Mala.
or whichever you like to share with us. Sure. Entonces estamos pidiéndole de que si puede compartir uno de sus poemas, de repente su favorito, de su libro Prema Mala. I think this one is going to be the title of the book. There's a poem also called Prema Mala. Entonces el que va a compartir es un poema que tiene el mismo título del libro, Prema Mala. Tell me your sorrows. You can read it all, and then I have the translation. I can read That's it all. right. Okay. Tell me your sorrows, your hopes, and your dreams. Tell me your fears, your triumphs, and your hurdles. Tell me, and I will combine all those and string a lovely garland to drape around the strong arms of the beloved. In other words, pray, often, sincerely, heartbreakingly, realistically, just pray. El título, Prema Mala. Cuéntame tus penas, tus esperanzas y tus sueños. Cuéntame tus miedos, tus triunfos y tus apuros. Cuéntame. Y yo los juntaré y los ensartaré en una hermosa guirnalda para envolver los fuertes brazos del amado. En otras palabras, ora, a menudo, con sinceridad, con desolación, siendo realista, tan solo ora. It sounds so much better in Spanish. Beautiful. Thank you. Thank you. So thank you very much, Acyuta Gopi Prabhu. This was really, really enlightening and heartwarming. Thank you. Thank you so much for having me. It was such a pleasure to be with all of you and see all of you. Muchas gracias también por invitarme. Fue un gran placer estar con ustedes y verlos. So I'll just do the closing in Spanish for the rest of the Vaishnavis. Gracias a todas por asistir. Gracias Nita Kishori por traducir. Les recordamos que se inscriban al grupo de WhatsApp, las que no están, para que reciban notificaciones de las siguientes conferencias. Pueden encontrar los enlaces en los comentarios y las esperamos el sábado que viene con Ananga Manjari Devi Dasi. Es una discípula de Srila Prabhupada muy especial. Gracias a todas. Tal vez podemos desactivar sus micrófonos para que todas digan adiós. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna, muchas gracias. Thank you. Gracias. Hare Krishna.